Hola, buenas noches, buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes. Mi voz no es la mejor en este momento, pero bueno, la cosa es que las palabras pueden salir igual y espero que me comprendan y que la voz me acompañe en lo que resta de la conferencia. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes. La verdad, hay una reunión de varios países en este momento. Yo estoy aquí en Argentina. Ingrid desde Colombia me estaba anunciando en el chat. Veo también de México. De Edmundo es de México también, ¿verdad? Eh, También Perú. Si me quieren escribir en el chat desde dónde es cada uno. Sí, Maggie, Xalapa Mario, de qué país es? Bueno, Gloria de Argentina, de Venezuela. Ah, Mario es tu nombre, perdón. Yo te decía Maggie pensando que era Maggie. Perfecto. Bueno, esto es lo maravilloso del Internet, ¿no? Encontrarnos en este horario desde distintos países y que quizás en este horario, por ejemplo, hay españoles que no han podido entrar en la sala porque para ellos son las 1 de la madrugada. Entonces, bueno, esto se está grabando en este momento para que mañana tengan en su casilla de mail la conferencia o la puedan volver a escuchar, o si hay algún inconveniente en su conexión de internet van a poder seguir disfrutando mañana la presentación que se las voy a enviar a su casilla de mail. Así que bueno, un placer estar con ustedes esta noche compartiendo estos conocimientos que ya vengo trabajando con mi gente aquí en Argentina desde hace 11 años, y hace aproximadamente un año que comencé a digitalizar mi sistema para pasar las fronteras, y esto es lo maravilloso de poder llegar mucho más allá a través de internet. Y hay algo que estabas comentándome, Franly. Bueno, el, el programa de radio, de la cual la música que estaba pasando hace unos minutos antes, va a ser la música de presentación. Es una radio que se escucha por internet, así que también está al alcance de todos en cualquier lugar del mundo. Ya no hay necesidad de que a cuántos kilómetros llega la frecuencia de una FM, ya por internet podemos escucharlo en cualquier parte del mundo. El, en este momento Ingrid no la tengo aquí, pero todo se los voy a notificar. En el muro de mi Facebook está, hoy yo escribí la dirección, es de las Islas Canarias. Lalo se llama el propietario y nos encontramos, me conoció y me abrió las puertas para crear lo que pensaba que iba a ser un micro radial y terminó siendo un programa de 1 hora a 2 o todo lo que necesite de espacio, porque le pareció interesante el proyecto que estoy trabajando. Y bueno, esta noche quiero compartir con ustedes el, lo que es Serenity, que es el nombre de mi instituto, que es el nombre de mi sistema, y quiero compartir con ustedes parte de los conocimientos que vengo trabajando, aplicando en mi vida, que muchos alumnos también aquí en Argentina ya no, lo han aplicado, y algunos otros alumnos a través de internet en el exterior. Y bueno, mi especialidad es ser coach a través de programación neurolingüística, coaching ontológico, trabajo medicina china, y desde las distintas técnicas he podido crear este sistema para trabajar el campo emocional, que es el que vamos a estar conociendo en esta noche. Y el tema que he preparado para esta noche compartir con ustedes es cómo liberar tus emociones que pueden enfermarte aplicando mi sistema Serenity. Las emociones nos traspasan minuto a minuto, día a día, y aprender a conocerlas y encontrar la forma de liderarlas es lo que les va a permitir transformar su calidad de vida. Hay un antes y un después de este aprendizaje, y todo comenzó en mis
experiencias profesionales, conociendo parte de lo que es la medicina china, que se trabaja mucho en la conexión del cuerpo, los síntomas, las emociones y la mente. Y bueno, mis investigaciones continuaron a través luego de programación neurolingüística, que es la técnica que trabaja en la parte neurológica, mental y en el lenguaje, que es donde comenzamos a crear todo este campo emocional. Y allí es donde se suscitan las crisis y bueno, justamente esas crisis que no logramos resolver o que no tenemos los recursos para transformarlas, nos manifiestan síntomas en nuestro cuerpo y afectan nuestros resultados en toda la interacción que hagamos día a día, minuto a minuto. Bueno, quiero compartir en este momento qué es Serenity, ¿no? Serenity, como ven, en realidad la palabra en inglés significa serenidad, pero si ven el logo está traspasada, la letra E del centro está en mayúscula porque en realidad la palabra Serenity está escondiendo el ser sereno que hay en ti. Este sistema que he creado de 5 pasos les permite a mis clientes, y en mi propia vida lo trabajo, cómo a través de 5 pasos podemos trabajar los síntomas, que son los que la mente manifiesta en el cuerpo cuando entra en crisis, también transformar las emociones tóxicas, resolver esas crisis, solucionar problemas. Y esto lo he creado desde la Asociación de Programación Neurolingüística, Coaching Ontológico, Medicina Tradicional China y Psicología Social. Es decir, trabajando la Asociación de Medicina Natural y las técnicas que entran en la parte psicológica del ser humano, he podido crear este sistema del paso a paso y de un giro constante, si ustedes logran ver, del paso 1 al 5, pero el 5 termina y desemboca nuevamente en el paso 1, donde seguimos chequeando qué cambios generamos y cómo nuestro cuerpo continuamente va a estar mandando síntomas debido a los cambios sociales, ¿sí? Las ciencias sociales son las ciencias que no se pueden predecir porque las creamos los seres humanos y nunca sabemos cómo vamos a actuar y cómo va a actuar la persona que está frente a nosotros. ¿Les ha pasado que en su interacción a nivel empresa o a nivel personal, de pronto se encuentra con una persona que le sale con una reacción que no se la esperaban? Esto tiene que ver con la complejidad que tiene el ser humano en su ámbito mental y emocional, y que lo que nos ocurre a nuestro alrededor nos traspasa y genera en nosotros por momentos reacciones inconscientes que hacen que no sepamos por qué actuamos así o por qué actuó así en ese momento la persona que tenemos enfrente. Lo importante de este sistema que he creado es justamente tener los recursos para poder elegir la mejor acción y el mejor estado de ánimo frente a los imprevistos que ocurran, ya sea que me traspase una situación o una reacción de otra persona. De esta forma, aplicando Serenity, ustedes van a poder liderar su vida, sus recursos, a pesar de lo que ocurra en el mundo exterior, porque Serenity trabaja en su mundo interior, que es donde ustedes tienen el poder para tomar las decisiones frente a lo que ocurra afuera. Lo de afuera nunca lo van a poder modificar, porque es el mundo que se crea con otros y que a los otros nunca lo podemos manejar, ¿sí? Solo podemos manejar nuestros recursos, nuestra mente, nuestro campo emocional, nuestras interpretaciones, ¿sí? Y es en ese aspecto donde con Serenity les enseño qué mirada, qué recurso, qué lenguaje, qué apertura de paradigma necesitan trabajar en su vida particular para tener esos recursos que les permita resolver ecológicamente y de forma saludable frente a los imprevistos que ocurren en el mundo que nos rodea. Y el mundo de hoy cada vez
está más acelerado y con cambios constantes. Y estos cambios constantes son los que nos ponen en crisis. Y el ser humano que entra en crisis es el que necesita un cambio, y cuando no aceptamos ese cambio o esa necesidad de cambio es cuando esa crisis se acrecienta y se transforma en sufrimiento. Para no llegar a todo esto y que ustedes puedan alcanzar el éxito, el bienestar, la salud, la plenitud, frente a lo que ocurra es que justamente he creado el sistema Serenity. ¿Qué son las emociones, no? Esta conferencia lo que va a hablar es específicamente de emociones. Las emociones son ese estado afectivo que experimentamos todos los seres humanos, son subjetivas, claro, Marilyn, son justamente las crisis no resueltas, tienen que ver con que cada mente ve la situación desde una mirada particular y tiene una reacción particular. Y lo importante es lo que puedas aprender, Marilyn, para que seas quien lidere hacia el bienestar ese ámbito familiar y no que las discusiones te lideren a ti. Esa es la capacidad que adquieren las personas a través de todas estas técnicas. Programación neurolingüística, coaching ontológico, le permite a la persona descubrir recursos que antes no tenía, que le permita liderar sus comunicaciones, sus relaciones hacia el espacio más saludable, hacia el espacio donde se puedan comprender, interactuar, crecer juntos, ¿sí? Esto es el ser humano que tiene la capacidad de liderar uniendo las partes, y otros lideran hacia el malestar, ¿no? Y cómo podemos de esta forma aprender a proteger nuestro espacio y nuestra psiquis cuando haya en nuestra interacción laboral o personal o familiar personas que son tóxicas y que nos quieran liderar hacia el malestar, ¿no? Todo esto lo que enseño a través de Serenity es justamente cómo pueden ustedes empezar a utilizar recursos que hasta ahora desconocían para ser los líderes de su vida y de los ámbitos donde actúan, para llevar a todo ese grupo hacia el estado de bienestar. Eso es lo que hace también un psicólogo social. Trabaja en grupos para llevar a ese grupo al entendimiento a pesar de las diferencias y que logren la tarea que tienen que hacer en conjunto, ya sea en el ámbito de una empresa o en el ámbito de una terapia grupal que se esté haciendo. Y justamente las personas tóxicas, como estás nombrando, Ingrid, son cada vez más las que hay, porque la velocidad de los tiempos que corren hacen que si las personas no tienen estos recursos, se sienten desbordadas por las crisis y reaccionan emocionalmente. Esto que está, la filmina que están viendo, donde les hablo de que es una reacción subjetiva, frente a la misma situación quizás yo no reaccionaría de la misma forma, porque quizás me siento que esa situación no me afecta, o tomo distancia, o logro verlo desde otro lugar y no reacciono de manera tóxica. Pero personas que no lo ven así van a tener una reacción que es neurológica e inconsciente, porque sienten que esa situación los invade y los agrede, y entonces la reacción es agresiva, ¿sí? Y la sociedad justamente está, como dices, Angie, cada vez en una etapa de estrés más alto, y por eso hoy vemos a nivel empresa que los gerentes de 35 años se están infartando. Y todo mi sistema lo he creado justamente para la tarea preventiva de poder ustedes liderar su vida, liderar hacia los resultados que quieren conseguir. Si planifican un logro a nivel empresarial, un proyecto, y lo quieren exitoso, depende de esto que se necesita aprender. También las personas que se enferman, que es justamente de donde parte mi sistema Serenity, tiene que ver con el síntoma que se manifiesta en el cuerpo, pero que derivan de emociones tóxicas, que se generan en las personas cuando no sienten que pueden resolver esa situación, esa crisis o ese problema que se le presenta.
Y justamente, como dices Marilyn, acción-reacción está en las personas que no tienen los recursos para transformar esa situación en un aprendizaje mayor, ¿no? Entonces la reacción es el acto defensivo de su inconsciente porque sienten que esa crisis los agrede o los puede atacar, entonces el miedo les invade, la ansiedad les invade y entonces la reacción hacia el mundo que les rodea es el acto defensivo que su inconsciente encuentra como escape. Como las emociones son, como dice aquí la filmina, algo de origen innato, influidos por la experiencia y que no se puede controlar en el momento cuando surgieron, salieron, se expresaron, es por eso importante aprender a detectar cuando esto se dispara y cómo se puede cambiar eso hacia un estado saludable. Estas emociones generan cambios fisiológicos y endocrinos. Por eso, todo lo que nosotros sentimos de una manera inconsciente que surge en segundos, no los podemos frenar, así como no podemos frenar que nos sonrojemos, que la piel se nos ponga roja en la cara, que comencemos a sudar, que se nos suba la temperatura, y que estos son reacciones en el cuerpo de manera inconsciente frente a algo que está pasando. La emoción es todo lo, Angie, la emoción es todo lo que sentimos. Son sentimientos, son sensaciones y que se manifiestan en el cuerpo físico. Tiene que ver con la kinestesia, que es lo que se habla en PNL. Las personas, más bien desde un sistema neurológico kinestésico, sienten más que las personas que son visuales o auditivas, aunque las emociones nos traspasan en todo momento, porque tiene que ver con parte de nuestro cerebro más antiguo, el reptil, que es el que se maneja por las sensaciones, el olfato y el oído, y entonces cuando esa parte de nuestro cerebro detecta un peligro, manifiesta una emoción como señal de alerta. Esta es la diferencia. La emoción es una señal que me indica que algo está pasando y que algo tenemos que hacer. Cuando no sabemos escuchar la señal, ahí comienzan los problemas y ahí comienza nuestro sufrimiento. Cuando yo hablo de señales, siempre le indico a mis alumnos que sería como tener el tablero de un auto y frente a la luz roja que me está indicando que me estoy quedando sin combustible o que se está subiendo la temperatura del motor, yo decido optar tapar esa luz con una cinta y sigo manejando. Total, no veo la cinta, no veo la luz roja, ¿no? Pero el problema sigue estando en el vehículo. Esto mismo pasa con las emociones. Las emociones, las crisis, los síntomas son esa luz roja que me indica que algo está pasando, que algo tengo que ordenar. Cuando me paso la vida tapando esos síntomas, es donde comienzan los grandes problemas y son esas personas que a lo largo de la vida se la pasan sufriendo porque no se han ocupado de escuchar esos síntomas y transformarlos, modificando lo que ese síntoma le está pidiendo. Bueno, en base a todo esto es que he creado este sistema donde comparto cómo poder escuchar esos síntomas y cómo transformar el malestar en bienestar, la ansiedad en serenidad, el problema en una solución, el dolor en salud, la desarmonía en las relaciones en comunicación efectiva. Es decir, partiendo del síntoma del malestar, vamos a la causa y de allí resolvemos el problema en cuestión. Y esto nos genera un gran crecimiento, una gran evolución, y lo más maravilloso que comparto con mis clientes es que terminan dándose cuenta que el resultado es de ellos mismos. Yo solamente compartí el proceso, estuve al lado, lo fui guiando, sosteniendo, acompañando. Pero el trabajo lo termina haciendo la persona y esto es lo más maravilloso. Las emociones es la distinción que hacemos a través del lenguaje, por eso nos diferenciamos de los animales. Los animales tienen una emoción a través de la reacción, a través del olfato, ellos sienten el peligro y reaccionan. Nosotros tenemos el lenguaje y tenemos el proceso de pensamiento que nos permite
razonar o reflexionar sobre qué me está pasando y movilizar cambios, cosa que los animales no lo pueden hacer. Por eso es importante aprender a conocer esto, tomar conciencia para comenzar el proceso de transformación de aquellas situaciones, para no caer en meros animalitos que reaccionamos frente a lo que pasa, ¿sí? Entonces, cuando ocurre una situación de cambio en nuestro espacio, esto hace que tengamos una reacción emocional, ¿no? Innata e inconsciente. Y que esto ocurre a través de, por sucesos, por acciones, por eventos que a veces ni los teníamos pensado que iban a ocurrir. Son específicas y reactivas y son acontecimientos las que preceden a las emociones, es decir, ocurre algo y aparece la emoción. Surgen del cerebro reptil, que es el más primitivo, que tiene la tarea de protegernos, ¿no? A través de mandar sensaciones a nuestro cuerpo como señales de alerta frente a un peligro. A través de las emociones también nos vamos adaptando con ese organismo y ese mundo que nos rodea, ¿no? Allí vemos a un grupo de compañeros de trabajo que están en una interacción fluida donde la relación fluye, y vemos abajo una persona que está en un estado de crisis, que frente a ese problema que le invadió en su oficina se siente superado. Por eso las personas en estado de estrés son las que sienten que el problema es más grande que sus recursos para solucionarlo. Y a través de Serenity, las personas aprenden conmigo que la crisis es más pequeña que sus recursos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que cambia? Es el enfoque, es descubrir que hay recursos que antes no utilizaba, es hacer uso de nuevos recursos en el lenguaje, en la mirada, en la postura mental, en el crear el estado de ánimo que hace que esa crisis se interprete como crecimiento. Eso significa que esto es la crisis para PNL, para coaching, para psicología social, significa crecimiento. Claro, el carácter en parte, Marilyn, se forma con nuestra historia, pero todo es modificable. Eso de que nos dicen que no se puede cambiar, realmente es un paradigma cerrado. Todo lo podemos modificar y la capacidad y la decisión está en nosotros mismos. Por eso hoy PNL y coaching son técnicas que se trabajan mucho en los ámbitos de los grupos, porque son las que permiten adquirir recursos más rápidamente para procesar esos cambios. Justamente las personas que no logran cambiar son las que se terminan enfermando psíquica y físicamente. Las personas que no pueden adaptarse a los cambios, que no pueden trabajar en grupos diferentes, son las personas resistentes al cambio. Como me estabas preguntando, Ingrid, hay sensaciones que aparecen que nos van indicando en el cuerpo que justamente se está movilizando una emoción o estado de ánimo. De eso se trata lo que enseño a través de Serenity, cómo comenzar a sentir en el cuerpo las señales para comenzar a trabajar la transformación de esa emoción hacia la más saludable, ¿sí? Hay señales que se manifiestan en el cuerpo que me están indicando que estoy frente a un problema, que si no le busco la solución o comienzo a trabajarlo, es que justamente luego se desencadena un problema mayor. ¿Se comprende hasta ahora? ¿Sí? Bueno, aquí estamos de vuelta. La emoción es un estado que sobreviene de manera súbita y brusca, ¿sí? Si lo vamos a medir, se dice que las emociones son reacciones inconscientes de 90 segundos, ¿sí? 90 segundos, estamos hablando que aparece el flash, la sensación en el cuerpo frente a la emoción de peligro, que puede ser el enojo, puede ser una angustia, una preocupación, un miedo, ¿sí? Una ansiedad. Ahora, es muy diferente el estado de ánimo, que es lo que les voy a
conversar en las próximas filminas. 90 segundos dura la señal de la emoción. Lo que perdura después es muy diferente a la emoción. Es el estado de ánimo, que es lo próximo que les voy a enseñar. ¿En qué influyen las emociones? En todo. Todo lo que hacemos, es una frase que les gusta mucho tomar, que la suelo poner. Todo lo que hacemos, lo hacemos de la mano de emociones. Cuando lo escribo en el muro de Facebook o escribo artículos con esto, me terminan diciendo, me llevo esto porque lo desconocía. Cuando yo también descubrí esto, me sorprendí. Digo, todo lo que hago lo hago desde la mano de emociones, entonces no es lo mismo que yo haga este proyecto desde la preocupación, desde la ansiedad, desde el miedo, a que lo haga desde la alegría, la serenidad, la confianza. ¿Me comprenden? Aquí está la clave de nuestros resultados. Depende desde la mano de qué emoción y estado de ánimo hacemos las cosas, de eso depende el resultado. No solo es el plan de acción, a veces podemos tener un excelente plan y las cosas no resultan, porque el ser que somos no estuvo en un estado de ánimo correcto. Por eso interfieren en los resultados, en la salud, en las relaciones, en nuestro éxito y en nuestro fracaso, en nuestra comunicación. Y por eso es importante aprender a liderar el campo emocional. Mi coaching específicamente lo llevo a esta especialidad, a acompañarlos a que puedan liderar sus emociones para lograr justamente los mejores resultados, el mejor estado de ánimo, y justamente todo esto termina impactando en nuestra salud. Por eso es que la tarea que hago desde coaching es una tarea preventiva, porque aprender esto les otorga los recursos para mantenerse sanos. Hoy la medicina alopática reconoce que el 90% de sus enfermedades son de origen psicosomático. Sus orígenes están en esta que les estoy presentando hoy, en estas causas, en estas cosas que desconocen, que desconocer estas técnicas hacen que uno no se sienta capaz de resolver ese problema, se siente desbordado por la crisis o el problema y comienza a manifestar síntomas. Por eso aparecen los problemas digestivos, la subida de presión, los ataques cardíacos. Todos son consecuencias de justamente las situaciones de crisis que no logramos resolver. Sí, Marilyn, justamente Flores de Bach también es una técnica que acompaña todo esto que estoy, digamos, enseñándoles, porque también es otra medicina natural que le permite al cliente trabajar ese ámbito de las emociones que son las que afectan su vivir, ¿no? Y terminan enfermándolo. Aquí es lo que quiero comenzar a mostrar la diferencia. Las emociones versus el estado de ánimo. Las emociones son inconscientes, abruptas, irrumpen en nuestra vida y no las podemos frenar, no podemos controlar. Es una palabra que me moviliza mucho cuando la escucho. Tengo que controlar mis emociones. Quiero decirles, es imposible controlar las emociones. Son inconscientes, y a nuestro inconsciente, que maneja más del 80% de nuestros actos, no lo podemos frenar. El inconsciente está cumpliendo la función de estar en alerta para protegernos. Entonces la emoción que aparece es la emoción que me está mandando una señal para que me proteja. Lo que falta es aprender a escuchar esa señal para comenzar el paso a paso, para que luego esa emoción no se instale como algo tóxico y permanente en mi vida. A diferencia del estado de ánimo, son creados por nosotros mismos y permanecen en el tiempo que nosotros decidimos que permanezcan, ¿sí? Y están justamente traspasando todo lo que hacemos. El estado de ánimo, ya vamos a ver en otra filmina cómo lo vamos creando. Y es aquí donde justamente Serenity actúa, cómo crear los mejores estados de ánimo. Es allí, en los estados de ánimo, donde ustedes se transforman en líderes de su vida. Ya no los lidera el malestar del mundo. Ustedes, frente al malestar, van a poder liderar su bienestar. Esa es la clave del sistema Serenity que he creado y del próximo proyecto, que será mi Instituto Serenity Virtual, donde aprenderemos
todos estos secretos que le permitirán a ustedes ser los líderes de su calidad de vida. Entonces, estos estados de comportamiento, justamente lo que vamos a hacer es aprender a descubrir cómo los creamos. Y los comportamientos que tenemos lo hacemos desde estados de ánimos. Y esos estados de ánimo los hacemos justamente desde la interacción entre esto que vemos que son las representaciones internas, es decir, yo tengo una forma particular de ver el mundo que está aquí afuera y hago una interpretación de ese mundo que veo, ¿sí? Por eso es tan subjetivo. Yo lo veo así, ustedes lo ven de otra forma. Y cuando logramos abrir nuestro mapa mental y tener la mayor cantidad de miradas, hace que este mundo afuera lo vea desde distintas ópticas y cuanto más ópticas tengo, más opciones tengo de elegir la más saludable. Desde este estado interior que tengo, que lo armo desde el lenguaje, desde el pensamiento y desde el estado físico también, porque la fisiología afecta también la creación del estado de ánimo, hace que luego tenga mi conducta. Por eso cuando las personas tienen esas reacciones hacia afuera, nosotros no podíamos prever que iba a tener esa reacción porque no entramos en este espacio de la mente de las personas y del cuerpo. Nosotros sí sentimos nuestra mente y nuestro cuerpo, podemos comenzar a sentir cuando algo se está creando en malestar en nuestro interior para activar la transformación. Pero no podemos prever la conducta de la persona que tengo enfrente. Sí puedo elegir qué acción voy a tener yo frente a la conducta del otro para preservar mi salud y mi ecología. Por eso es importante aprender todo esto, porque cuanto más me conozco y más conozco cómo se forman las conductas del otro ser humano, más puedo adaptarme a las diferentes personas, porque frente a las diferentes reacciones yo puedo tener preparado el estado de ánimo para protegerme de eso que venga del exterior de forma imprevista. Claro, somos responsables de nosotros, no de la reacción del otro. Y esta es la cosa que muchas veces terminamos cargándonos como el camión de basura que dicen, ¿no? Cargándonos la toxicidad que el otro descarga a través de su lenguaje y nos hacemos cargo del problema del otro, ¿sí? Entonces, esta técnica Serenity también les permite a ustedes aprender a protegerse de esas personas, que cada vez hay más personas tóxicas a nuestro alrededor, ¿sí? Y no podemos hacer nada si esas personas no quieren cambiar. Y cómo aprender de esta forma, justamente de cómo aprender a protegernos cuando en nuestro espacio tenemos una relación tóxica que hace años estamos sosteniendo y esperando que cambie, ¿sí? Al único que podemos cambiar es a nosotros mismos. Y claro, lo que dice Angie, esto es que la cara que ponemos tiene que ver con el estado de ánimo que tengo adentro, ¿sí? Y allí es donde a través de los gestos estamos diciéndole al otro en qué estado de malestar ya me encuentro. Y como dice Ingrid, es importante conocernos a nosotros mismos, porque cuando nos conocemos cada vez más nuestros recursos, nos tenemos confianza y frente a lo imprevisto que ocurra afuera, vamos a poder seguir caminando, ¿sí? Tomar la decisión que nos parezca más saludable y seguir caminando sin la toxicidad que antes nos enganchábamos en los enojos, en el temor, en las culpas, y que nos mantenía enredados en esos estados de malestar que siempre, como digo, termina impactando en el cuerpo. Y las enfermedades más graves tienen que ver con todas esas emociones tóxicas que arrastramos por años, ¿no? Y a esto apunta todo lo que transmito con Serenity, que ustedes puedan tener los recursos para liderar su vida hacia lo mejor, a pesar de lo peor que ocurra afuera. Ese estado de ánimo lo crean cada uno de nosotros, lo vamos creando a través de esas representaciones internas, es decir, lo que yo, el rollo que me hago adentro de mi cabeza frente a lo que estoy interpretando que pasa afuera, y también las condiciones fisiológicas y el empleo que haga de ellas. Yo, por ejemplo, hoy no tengo mi garganta en condiciones como siempre. Quizás la conferencia no se escuche tan bien como
los días que mi garganta está en buenas condiciones. Bueno, esa condición fisiológica hace que algo afecte quizás en mi exposición, ¿sí? El día que me duele la cabeza o que estoy con problemas digestivos hace que mi estado no sea el mejor, por lo tanto el resultado de lo que yo haga no va a ser lo mejor. Y cuando tengo una condición fisiológica sana, estoy con los recursos a full, fuerte, para resolver mejor lo que ocurra. Por eso es que somos un todo y que justamente sí, mi físico no está bien, quizás también tengo que hacer cambios en mi alimentación. Por eso el estado del ser humano es un todo, es cuerpo, mente, espíritu, es lo que me alimento también a través de lo que ingiero de alimentos. Si yo como alimentos tóxicos, va a hacer que mi hígado esté como sobrepasado de toxinas y va a hacer que yo sea una persona más iracunda, más de enojo fácil, porque la emoción del enojo, según medicina china, se aloja en el hígado. Entonces, si yo soy de comer comidas fritas, hamburguesas, todas las comida chatarra, esas personas justamente tienden a ser más violentas, ¿sí? Y que justamente somos un todo. Y las personas que están buscando su bienestar son las que, si las observamos y las estudiamos, suelen tener una alimentación sana, porque ya desde su interior eligen todo lo que les construya su bienestar. No es algo que es decir, se predica por un lado una palabra de bienestar o crear la serenidad y se alimentan mal. Las personas que buscan el estado de plenitud es como que tienen un todo, ¿sí? Tienen un orden de tiempo, priorizan los momentos de relajación o toman las cosas desde otro lugar para cuidarse, así también evitan las adicciones, buscan alimentarse sanamente. Bueno, somos un todo. Y esas condiciones físicas hacen que si yo soy una persona con un físico sano, tengo como la posibilidad de mirar el mundo desde una mirada más sana, ¿sí? Justamente, Marilyn, eso, la alimentación también termina creando emociones sanas, como les digo. Toda la comida chatarra genera sobrecarga y toxicidad en el hígado, y en el hígado se aloja la emoción del enojo y la ira. Entonces las personas que comen mucha carne, que comen mucha fritura, son personas que tienen como una mirada más estresante, más preocupante, más agresiva. Y que si modifican su alimentación, también comienzan a tener modificaciones en sus emociones. Ya no miran las situaciones de una manera tan tremenda. Entonces, como les digo, afectan todo. Y por eso es importante aprender a cambiar los estados de ánimo para que yo pueda llegar al resultado que deseo y de una manera más ecológica. Afectan los resultados, las posibilidades, la salud, la comunicación, nuestras acciones, nuestros negocios, los recursos que tenemos, las relaciones interpersonales, y de aquí es de donde surgen los síntomas que se manifiestan en el cuerpo. Y es justamente mi especialidad es que el alumno o ustedes aprendan a entender que el cuerpo les habla. A través de lo que duele, está llamando la atención de algo que está en crisis. Nos acompaña el cuerpo en todo momento y es el sistema de alarma perfecto. Ese cuerpo nos habla y sabe todo sobre esa otra parte que tenemos en nuestro mundo interior. Sabe cómo esa parte interior nuestra se siente. Y entonces cuando yo me quiero engañar y decir que está todo bien, y en realidad no está todo bien, el cuerpo comienza a molestar a través de un dolor, a través de un problema físico. Y justamente el taparlo con pastillitas y el automedicarse lo que hace es tapar el síntoma, es tapar el tablero de mi automóvil con una cinta y hacer como que esa luz roja no existe. Y cada vez la luz se pone más intensa hasta que en un momento el cuerpo manifiesta una enfermedad grave que nos sorprende y nos genera como ese quiebre de decir, pero hace quizás 20 años que ese cuerpo estaba manifestando un síntoma que no escuchábamos y no hacíamos nada para que nuestro
mundo interior esté en bienestar. Entonces, ese síntoma que proporciona el cuerpo es revelado al exterior, pero surge desde el estado interior, ¿sí? Y esas reacciones corporales negativas y dolorosas nos advierten de que algo no va bien. Es decir, el dolor es la señal de que hay algo que cambiar. Si ya hace años que estoy sufriendo, es porque hace años que no estoy escuchando la señal que tengo. Y que justamente esto, cuando no tenemos este estado de bienestar en nuestro interior, vamos a sentirnos que nos duele la cabeza, que el cuerpo está pesado, y cuando ese problema lo logramos resolver, cambia, nuestro cuerpo es como que se libera. O cuando aprendemos a declarar, como el otro día estaba escribiendo sobre el no, sobre el basta, cuando adquirimos esos recursos, la posibilidad de decir no o basta a situaciones que ya llevan años de malestar, el cuerpo se libera, nuestro ser se libera y comenzamos a conectarnos con el poder interior de crear esa vida maravillosa que nos merecemos tener. Entonces, la pregunta clave que quiero transmitirles esta noche es si quieren aprender a liderar ese campo emocional que les estoy presentando, donde les pido por unos segundos que recuerden cómo se sienten en los momentos de enojo, cómo se sienten en los momentos en que el miedo les invade, cómo se sienten en los momentos en que la culpa les carcome o cuando esa crítica que escuchan los destruye. Y no solo la crítica que viene de afuera, sino la crítica que ustedes mismos se hacen frente a lo que no está bien en su vida o lo que no logran resolver. Porque a veces uno es más crítico con uno mismo que las personas en el mundo exterior. Entonces la pregunta que justamente es lo que quiero preguntarles. Si les gustaría aprender a liderar ese campo emocional y a liberar esos malos momentos, porque han sido malos hasta ahora porque no han aprendido que existe una forma de transformar ese enojo y resolver la situación, de transformar ese miedo en estados de confianza, de liberar esas culpas y acceder al paso que quiero tomar, de aprender de esa crítica y dejarla fluir y que no nos afecte. Todo esto son emociones tóxicas porque nadie nos enseñó. Es como una persona en el Facebook me dice, qué interesante lo que estás proponiendo, porque en la escuela no nos enseñan esto. Justamente nos enseñan a sumar, a restar, a leer, pero no nos enseñan a conocernos y a poder acceder a nuestros recursos y liderar nuestra vida. Y hace años que lo vengo trabajando en mi propia vida e investigando a través de todas estas técnicas, y me parece que es interesante que muchas más personas puedan acceder a este estado de bienestar a pesar de lo que ocurra, porque yo siempre les aclaro esto, ser líder como es mi tarea de estar a cargo de tantas vidas que están esperando respuestas todos los días, es una gran responsabilidad. Y tengo mi vida personal que también tiene sus crisis o sus dificultades que nos aparecen. ¿Por qué? Porque mi vida la hago con otros y esos otros tienen sus situaciones personales y interactúan conmigo y aparecen problemas, y esos problemas también a mí me traspasan, y he aprendido a través de todos estos sistemas que se pueden resolver y uno salir fortalecido. Es como que aprendemos a salir del escalón 2 de mi escalera, resolver la crisis y subir al escalón número 3, y luego aparece una nueva situación y aprender a resolverla y subir al escalón número 4. Entonces, de todo esto que vengo hace 11 años trabajando y aplicando en mi vida y también rescatando las experiencias de lo que mis clientes han podido aprender, es que he creado este sistema Serenity. Y por eso también está en proyecto en unas semanas de lanzar el instituto, para que ustedes tengan ese espacio en el que puedan acceder a salas de conferencia como estas, a que yo tenga un foro privado con ustedes donde puedan sacarse todas las dudas que surgen, porque cuando comienza este maravilloso aprendizaje, su mente se abre a una realidad que no conocían.
y esa realidad le abre muchas preguntas, muchas inquietudes, ¿no? Para seguir creciendo, y es importante sentirse acompañado en el proceso de cambio, ¿no? Lo que más necesitan las personas cuando están en crisis es sentir que tienen un compañero de ruta, alguien que los lleva de la mano, y esa es la tarea del mentor o del coach, ¿no? Estar ahí, sostenerlo, darle un nuevo tips para esa situación nueva que está atravesando, ¿no? De aprendizaje, y entonces descubren que ese caminar en el aprendizaje resulta agradable, resulta que da gusto hacerlo, porque no se sufre, porque uno pasa por el proceso creciendo, ¿sí? Pero eso se logra en grupo, eso se logra sintiéndose contenido, y por eso este proyecto que dije, puedo llegar mucho más allá a través del internet, a través de las salas de conferencia, donde puedan acceder nuevamente a escuchar la grabación de esta conferencia y volverla a escuchar y volver a repasar hasta que reaprender, ¿no? Porque nadie nos enseñó. Aprendimos cosas que no funcionan y tenemos que dejarlas para volver a aprender cosas nuevas. Y en este proceso a veces hay que volver a repasar hasta que el nuevo aprendizaje nos traspasa, ¿sí? Y justamente todo esto es lo que estoy en estos momentos creando y quería compartirlo. ¿Y por qué lo comparto hoy 25 de julio? Por ahí, si leyeron el mail, les decía, yo también hace años que he estudiado el calendario maya, y los mayas dicen que el año comienza el día 26 de julio, ¿sí? Ellos manejan 13 meses de 28 días, y el día 25 de julio sería el día que sobra de los 365, que se honra a la tierra, se es agradecido a la vida, y bueno, por eso lo junté esta noche, 25 de julio. ¿Por qué? Porque mañana comienza este nuevo año, y donde justamente se va a trabajar durante los 365 días próximos el campo emocional. Y esto, ¿qué me dice como facilitador de calendario maya? De que va a haber muchas más manifestaciones emocionales en el mundo que les rodea y que me rodean, y para las cuales hay que estar preparados, ¿sí? Preparados para que esas crisis de otros no me traspasen. Y que justamente yo pueda seguir caminando en bienestar a pesar de las crisis de los demás, y que cuando me entre una crisis a mí yo pueda justamente resolverla y seguir caminando, no quedarme bloqueado. Para todo esto, digamos que se viene, es que he decidido hacer más ya internacional mi propuesta, ¿no? Del sistema que vengo trabajando aquí en Argentina de manera presencial, y bueno, y por eso hoy los convoqué a darle la presentación de qué era mi sistema Serenity, es cómo ustedes pueden despertar al ser sereno que hay en ustedes, y para poder pasar por todas sus experiencias desde estados saludables, como la alegría, como la serenidad, como la confianza, como el amor, que generan ustedes resultados totalmente diferentes que emociones tóxicas como la ansiedad, el estrés, la angustia, el miedo, el enojo, ¿sí? Y para eso hay algunas cuestiones que aprender, ¿no? Para poder entrar en ese estado de serenidad. Por eso es que pensé en crear una serie de conferencias próximas que continúan a esta, de 4 conferencias, donde en una vamos a trabajar el tema de los enojos, en otro trabajar los miedos para crearlos en estados de confianza, en la tercera, del día 18 de agosto, pensaba trabajar la de culpas, ¿sí? Que es una emoción que también bloquea mucho, y la cuarta, cómo protegerte de la envidia y la crítica, que también son emociones que nos vienen de afuera, nos traspasan y generan muchas veces bloqueo en la consecución de los proyectos que tenemos en marcha. Entonces, la propuesta es de 4 conferencias con los secretos de cómo trabajar estas 4 emociones, que si no sabemos cómo transformarlas, se transforman en tóxicas. El acceso a la grabación, porque si hay personas como en este momento casi 21 horas de Argentina, son las 2 de la mañana de España, y no tienen la resistencia física para estar en vivo, no hay problema, se puede estar luego escuchando la grabación que les va a llegar a su casilla de mail. También el acceso al manual de trabajo que tengo preparado de todas estas emociones, donde pueden
ejercitar los paso a paso de cómo transformar cada emoción, y una quinta conferencia de preguntas y respuestas que surjan de todas estas temáticas nuevas, ¿no? que conocen conmigo y que luego al aplicarlo pueden surgir dudas, ¿no? Entonces, todas estas conferencias pienso comenzar a dictarlas a partir del mes de agosto, y la propuesta que les hago es todo este aprendizaje de 5 conferencias donde van a tener el acceso como ahora de hacer las preguntas que quieran a partir de la presentación que haga de estas fórmulas de cómo resolver el enojo que me destruye en un enojo que resuelve y acuerda con el grupo humano con el que trabajo, con el que me relaciono, y así lo mismo cómo transformar los miedos en estados de confianza, cómo transformar esa culpa que me tiene bloqueado y cómo transformar la envidia y la crítica que nos llega del exterior y hacer que mi proyecto siga funcionando. La propuesta es de estas 5 conferencias, es decir, incluida la última de preguntas y respuestas sobre las dudas que surjan, a esta propuesta de inversión de $67 hasta el 31 de julio, justamente para 50 alumnos. Si antes del 31 de julio el cupo se completa, bueno, esto quedarán luego para una segunda tanda en donde volvemos a trabajar. Así los puedo seguir también en la interacción que ustedes quieran hacer, de preguntas o de mails que me envíen entre una y otra conferencia. Y si después del 31 de julio queda algún cupo, hasta el 4 de agosto que comienza la primera conferencia, el precio sube a $97. De PayPal, si tienes tarjeta de crédito para los alumnos del exterior, no sé si tienes tarjeta de crédito, si no, podemos hacer algún, que yo te envíe cuánto se convierte en pesos mexicanos a pesos argentinos, por ejemplo, y podés hacer el depósito a través de Western Union. Cada una de estas conferencias lo que les va a permitir es justamente descubrir esos secretos que hasta ahora no sabían cómo aplicar frente al enojo que les surge de manera inconsciente.